construir el futuro desde hoy, a construir un México mejor. Matemáticas 1, bloque 2, secuencia 9. Programa 8, las marcas atléticas. En competencias de atletismo, las diferencias entre una marca y otra a veces son muy pequeñas. Para saber quién es el ganador, es necesario usar números fraccionarios o números decimales. Pero no solo en las pruebas deportivas se usan fracciones. Todos los días, incluso sin darnos cuenta, usamos números fraccionarios. Por ejemplo, es muy común que las medidas de las herramientas estén dadas en fracciones de pulgada. En este taller mecánico se ha extraviado una llave de tuercas y ahora el juego de llaves está incompleto. El dueño del taller quiere comprar una llave de repuesto, pero necesita saber cuál es la que le falta. Fijémonos en las fracciones que aparecen en los mangos para deducir cuál es. Lo que el dueño del taller hizo fue anotar todos los números de las llaves, empezando por el de la llave más pequeña hasta la más grande. Después, trazó una línea recta y la dividió de la siguiente manera. Marcó la mitad y escribió un medio abajo. Luego señaló la mitad de cada medio y puso un cuarto de un lado y 3/4 del otro. Después encontró la mitad de cada cuarto, es decir, que dividió toda la línea en octavos. Y finalmente, marcó la mitad de cada octavo y así encontró el lugar de los 16avos. Observa el orden en el que están anotadas estas fracciones. Después de un 16avo viene un octavo, porque es lo mismo que 2 16avos. Después de 3 16avos viene un cuarto, que es lo mismo que 2 octavos o 4 16avos. Un medio es igual a 2 cuartos, a 4 octavos y a 8 16avos. Y un entero es igual a 2 medios, a 4 cuartos, a 8 octavos y a 16 16avos. Esto es lo que conocemos como fracciones equivalentes. ¿Ya identificaste cuál es la llave que falta? A partir de este razonamiento, el mecánico pudo conocer cuál llave le faltaba para ir a comprarla. ¿Cómo usamos las fracciones cuando decimos la hora? Son 2:15. 2:30. ¿Cuántas veces has estado en una situación como esta? Son 2:45 y quedaste de ver a tus amigos dentro de 2 horas y media para hacer la tarea juntos. ¿A qué hora tienes que verlos? Suma de fracciones como esta las hacemos casi todos los días sin darnos cuenta. ¿De qué otras formas podríamos decir la hora utilizando fracciones? Si son las 12 con 5 minutos, ¿cómo podríamos decirlo en fracciones? ¡Claro! Las 12 y un doceavo. Si fueran las 10 con 10 minutos, ¿cómo lo dices con fracciones? Hagamos lo opuesto. Si son las 5 y un tercio, ¿qué hora es? Bien, las 5 con 20 minutos. ¿Y las 3 con 2 tercios? En ocasiones deseamos convertir un número decimal en número fraccionario o al revés. Para eso necesitamos saber cuánto equivale un número decimal en fracciones. Supongamos que conocemos el peso de un producto en gramos, pero necesitamos conocer la equivalencia de esa cantidad en fracciones de kilogramo. En casos así, debemos tener presente que el sistema métrico decimal es un sistema de fracciones de 10.
Es decir, cada unidad está dividida en 10 partes iguales. Y a su vez, cada una de estas partes se divide en otras 10 partes iguales. Por lo tanto, cuando deseamos pasar de números decimales a fraccionarios, una manera de hacerlo es convertir la cantidad que tengamos en una fracción de 10, de 100 o hasta de 1000, según nos convenga. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Elena Ramírez. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, hable, gracias. ¿Cuál es la importancia de los números fraccionarios en la preparación de los medicamentos? Muy bien, mira, la importancia es que los números fraccionarios en la vida cotidiana tienen mucho que ver con nosotros. En este caso, en el desarrollo de los medicamentos, todavía es más importante el concepto, debido a que necesitamos conocer cuál es la concentración de cada sustancia activa que en un momento dado forma el medicamento para asociarlo con una actividad, una estructura y posteriormente utilizarlo en un padecimiento que se tenga que tratar. ¿Por qué es tan importante que las proporciones sean exactas? Las reacciones químicas que van a dar paso a un principio activo tienen que tener las proporciones exactas para poderlas mezclar. Esto es, un entero, por ejemplo, más un tercio. También se pueden hacer de forma líquida, en donde se necesitan medidas con aparatos o instrumentos que tengan la graduación exacta. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar 2 mililitros, que es un medio del total de esta reacción. Se toma la muestra pertinente y se agrega al matraz de reacción. En este caso, podemos utilizar un tubo de ensayo. ¿Cuáles son sus principales instrumentos de trabajo y cómo están graduados estos instrumentos? Bien, el material que nosotros necesitamos para llevar a cabo la síntesis de estos principios activos es material de vidrio sobre todo, contenedores, vasos medidores, matraces Erlenmeyer, matraces aforados en donde pueda llevarse a cabo una reacción. También necesitamos material de plástico o polímero determinado que no reaccione con los disolventes que vamos a utilizar, balanzas para poder medir y sacar proporciones también, y aparatos más sofisticados que nos van a dar señales características del compuesto para poderlo identificar. Ahora, la graduación de estos aparatos, pues si es contenedor, no va a tener una graduación definida, solamente el volumen total en mililitros. Si es ya para medir proporciones, entonces están graduados en mililitros, en fracción de mililitros. Si estamos usando la balanza, nos da desde miligramos hasta gramos, o bien una báscula en donde se pueden utilizar kilogramos. En otras ocasiones, como en el caso de las competencias de atletismo, es necesario usar los números decimales para conocer las pequeñas diferencias entre una marca y otra. En los Juegos Panamericanos de 1995, el norteamericano Pat Manson impuso la marca de 5.75 metros en el salto con garrocha. Sin embargo, no llegó al récord mundial de 6.14 metros, marca establecida en 1994 por Sergei Bubka, de la República de Ucrania. ¿Cuánto le faltó a Pat Manson para empatar el récord del mundo? La diferencia entre la marca panamericana y el récord del mundo en el salto de garrocha es de 0.39 metros, o lo que es lo mismo, 39 centímetros. Para realizar sumas y restas de números decimales, es importante cuidar que se sumen o resten unidades con unidades, décimos con décimos y centésimos con centésimos. Hemos visto cómo, aún sin darnos cuenta, todo el tiempo hacemos uso de los números fraccionarios y de los números decimales. Tú también puedes pensar en ejemplos interesantes y comentarlos con tus compañeros.